Eso viene en Colosenses. Colosenses capítulo 1, para que usted capte de qué muertos fue resucitado Jesús. Fíjense, versículo 18, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Hablando de Cristo, dice el 17, y Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa que Él es antes de todas las cosas? Que Jesús es Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuántos saben que Él es nuestra cabeza? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el que es el principio, y luego dice otra vez, el primogénito. ¿El primogénito de qué? De entre los muertos, para que todo tenga preeminencia. Pero más adelante, el primogénito de los muertos. Y luego un poquito, el versículo 15, para que usted lo lea y se va a dar cuenta realmente qué significa el primogénito de los muertos. El 15 no lo especifica. Él es la imagen del Dios invisible. Y luego dice nuevamente el primogénito. ¿Pero qué? ¿Cuál primogénito? El primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. O sea, cuando hablo de primogénito, estamos hablando del primero de la nueva creación. ¿Cuál es la nueva creación? ¿Quién es la nueva creación? No está hablando de Adán. El primogénito de toda creación, dice 2 Corintios 5:21 o 5:17, dice, el que está en Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Es decir, nosotros somos la nueva creación en Cristo Jesús. ¿Por qué creación? ¿En qué sentido? En que nacimos de nuevo, en que nuestro espíritu nació de nuevo, somos una nueva creación espiritual. Por consecuencia, Cristo Jesús es el primogénito de toda creación. No significa que fue creado como creen algunos, los testigos de Jehová. Ellos creen que el primogénito de toda creación, que si Dios creó las vacas, los leones, Dios creó los simios, Dios creó los animalitos, significa que el primero de la creación de Dios es Jesús. No puede ser, Jesús no es creado. O sea que Jesús no es alguien creado. Jesús es Dios mismo. Él no puede ser alguien creado. No puede ser un personaje creado, pues, para que me entienda, sino que Él es mismo Dios. Pero ¿por qué ese primogénito de la creación? Porque fue el primero que resucitó de entre los muertos. Fue el primero que resucitó entre los muertos. Por consecuencia, si Él resucitó, usted también resucitó juntamente con Él. Eso dice Romanos capítulo 6. Entonces, Jesucristo en un momento dado requirió quitarse la naturaleza de pecado que Dios a través, más bien Jesús mismo decidió cargarla, ¿verdad? ¿Y por qué lo hizo? Cargó sus pecados, no, los pecados de nosotros cargó. El pecado de nosotros, más bien, no los pecados, el pecado de nosotros. La naturaleza de pecado, Jesús, en pocas palabras, murió espiritualmente, significa que se separó de Dios por el pecado que se le cargó a Él. Muerte espiritual, eso significa, ¿verdad? Separación del hombre con Dios. El hombre muerto espiritual significa que está separado de Dios. Por consecuencia, Jesús en un momento dado dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué significa eso? Que le cayó la naturaleza de pecado y se separó del Padre, ¿verdad? Pero nuevamente el Padre dice, mi hijo eres tú, y lo dice nuevamente, como leímos en Hebreos capítulo 1, nuevamente me será hijo, dice. Significa que Jesús sí dejó de ser hijo de Dios en un momento dado cuando cargó la naturaleza de pecado de todos nosotros, no de Él, porque Él no cometió ni un solo pecado. Es importante entender que el Espíritu Santo lo levantó de entre esos muertos. Imagínense el poder impresionante que hay. ¿Qué poder tan impresionante es del Espíritu Santo? Que puede penetrar al Seol, a ese lugar
que nadie puede regresar de él. El Espíritu Santo penetró y regresó del lugar. Imagínense la omnipotencia de Dios. Entonces, yo quiero decirle que Dios nos libró de ese lugar, de sufrimiento. Ya no vamos a ese lugar. Porque muchos creen que si cometen cualquier error o cualquier pecado, no, pues que ya me eché unas cervezas, dicen. No estamos de acuerdo en que tomen las personas, ¿verdad? Ni los hijos de Dios. No estamos de acuerdo en que se embriague un cristiano, para que me entiendan. Pero si un cristiano le falla a Dios, por decirlo, o se falla a sí mismo, tomando X alcohol, no significa que por eso se va al infierno. Y eso es algo difícil de entender, ¿eh? ¿Por qué difícil de entender? Porque dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios, dice Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Entonces muchos creen que ya al fallar con eso ya se van al infierno y envían a las personas al infierno. No entienden que alguien no puede morir espiritualmente porque en la carne sucedió algo en él, en su cuerpo. ¿Me explico? Por consecuencia, sí entendemos que las personas que pecan continuamente, en un momento dado pueden llegar a olvidarse de Dios y renegar, renunciar, que esa es la apostasía, dejar de creer en Jesús. Si creemos, pero la gracia inmensa de Dios, regularmente es muy difícil que alguien muera espiritualmente. Es muy difícil. De antemano, si alguien pudiera en un momento dado, pero es muy, muy difícil, demasiado difícil. Por ejemplo, creyentes que visitaron brujos, cristianos que visitaron brujos. Imagínense, es porque dejaron de creer realmente ya en Jesús. Dejaron de creer en Jesús. ¿Usted cree que yo voy a ir con una brujita que me pase los huevos? Entonces, ¿dónde está Dios? Ya no creo en Dios. ¿Está captando? Y si ha habido cristianos, ¿sí sabe que ha habido cristianos que van con brujos a que los sanen? Sí ha habido. ¿Por qué cree? Porque no han creído en el poder sanador del Espíritu Santo. Entonces, es importante entender que hay lugares donde a las personas les mandan al infierno por cualquier cosa. De repente, comiste carne de puerco, ya estás en el infierno. ¿Sí sabe que a personas por comer carne de puerco también los envían al infierno? Tan ricas que son las carnitas, hombre. Tan ricas. O sea, no podemos estar enviando personas al infierno. Nosotros no somos Dios para enviar personas al infierno, ¿verdad que no? No puedo yo juzgar a alguien, ya te fuiste al infierno porque malinterpreté Hebreos capítulo 6. Muchos creen, como le digo, que cualquier cosa que ingieran en su panza, como dijo Jesús, cualquier cosa que te tragues, dijo Jesús en otras palabras, se va a la letrina. ¿Sí o no dijo eso? Pero Jesús nunca dijo cualquier cosa que te comas te vas a ir al infierno. ¿Verdad que no dijo eso? Cualquier cosa que tú te comas se va a ir a la letrina, eso dijo Jesús. Pero sí es importante entender que los hijos del Dios viviente no lo debemos de ingerir bebidas alcohólicas. ¿Por qué no? Simple y sencillamente porque usted está dañando el cuerpo, que es donde habita el Espíritu Santo dentro de su espíritu. Sencillo. Usted destruye su cuerpo antes de tiempo aquí en la tierra y se nos va antes de tiempo al cielo. ¿Sí o no? Entonces usted ya no le va a servir a Dios. Es un inservible para Dios. ¿Por qué? Porque ahí se murió el hermano de una cirrosis. ¿Se fue con Cristo? Sí. ¿Sí o no? Entonces hay lugares donde viven temerosos. No tienen la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, estamos entendiendo que no debemos de regresar a lo que hicimos atrás, ¿verdad? Pero sí tampoco podemos juzgar a las personas por cosas que son de la carne. ¿Usted cree que si alguien, por ejemplo, peca en su cuerpo, un pecado en su cuerpo, usted cree, dice la primera Juan 1, capítulo 1, versículo 5, que si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte todo pecado y limpiarte de toda maldad? Esa es la garantía que tenemos los creyentes. Pero no porque Jesús me perdona, yo debo de hacer actos de pecado. ¿Sí me explico? Es muy fácil decir, bueno, Jesús me perdona, voy a actuar así. Pero no, ese es un pensamiento contrario a su palabra.
Si Cristo habita en mí, yo no debo de hacer esas cosas. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Por consecuencia, no se trata de provisiones, se trata que yo ame a Dios sobre todas las cosas, y automáticamente mi cuerpo deja de pedirme cosas que son cosas que hacía antes, pues. Bueno, ¿a qué quiero llegar con esto? A que el Espíritu Santo tiene omnipresencia en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pero su manifestación es diferente en cada lugar. Él es omnipresente, pero con su omnipresencia es diferente en cada lugar. ¿Estamos de acuerdo que posee omnipresencia? El Espíritu de Jehová, dijo el salmista, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Dijo. Vamos a Isaías capítulo 40. Hablando de la omnisciencia, que es otra cualidad del Espíritu Santo. Si sabe lo que es omnisciencia, que todo lo sabe. Él todo lo puede porque es todopoderoso. Todo lo puede dentro de sus atributos, ¿no? Fíjese bien, la omnipotencia de Dios va relacionado a su esencia, a su forma de ser. Si Dios es amor, ¿cuántos saben que Dios va a amar a todo el mundo? Si Dios es todopoderoso, significa que va a librar de la muerte personas, va a sanar cuerpos de enfermedades incurables. Ese es Dios omnipotente. La pregunta es, si Dios es omnipotente y todo lo puede, ¿significa que puede enfermar a alguien? ¿El Espíritu Santo podrá enfermar a alguien? Pero si es omnipotente, no todo lo puede, eso significa omnipotente. ¿Por qué no enferma a alguien el Espíritu Santo y por qué es al contrario, lo sana? ¿Por qué lo sana y por qué no los enferma? Porque su esencia es amor, su esencia es santidad. ¿Está captando? Su esencia es amor. Entonces, si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es santo, significa que no puede hacer daño. O sea, dentro de su omnipotencia, Él no puede hacer daño, para que me entiendan. Él todo lo puede, pero no puede hacer daño a la humanidad. Entonces no sería Dios. Sencillo. Entonces, está captando la omnipotencia, ¿verdad? Él no puede decir, voy a matar a alguien porque está violando sus propios mandamientos y está en contra de lo que Él dijo en su palabra. Entonces sería un Dios en el cual no podríamos confiar. Yo no puedo confiar, por lo menos, discúlpenme, así soy yo, pero yo no puedo confiar en un Dios que me quiere matar cuando Él quiere, ¿no? Yo prefiero mejor no tener un Dios así. ¿Me explico? Yo prefiero mejor no tener un Dios así, pero yo, como estoy plenamente convencido que el Dios de la Biblia no es así, por eso yo sí acepto ese Dios. Sí acepto ese Dios omnipotente, Jehová de los ejércitos. Entonces, la omnisciencia de Dios, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Ahí viene un poquito hablando de la omnisciencia de Dios. Ya lo tienen en el versículo 12. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Hermano, ¿cómo están las manos de Dios? ¿Son grandotas? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo, con su palmo? No significa que Dios tenga la mano grandota, para que me entienda. Para que usted no capte que Dios no es un ser humano. Luego dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? Fíjense, está preguntando al mismo profeta. ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dio ese conocimiento al Espíritu Santo para que nos revelara el plan de salvación? ¿Quién cree que se lo dijo? Nadie, porque Él es Dios.
O sea, es decir, ni un ser humano, ni un ser espiritual en el universo pudo haberle enseñado algo al Espíritu Santo. Eso significa que Él tiene conocimiento de todo. Isaías 40, versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Absolutamente nadie. ¿Está captando lo que quiere decir todo eso? La dimensión de todo eso. Pero fíjese bien, si vamos a 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. La ciencia, el conocimiento, por eso Él es omnisciente, porque todo lo sabe. La pregunta es, ahorita le voy a hablar el término de omnisciencia conforme a las palabras. 1 Corintios capítulo 2, versículo, ¿ya lo tiene? Versículo 7. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, dijo el apóstol Pablo. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 1 Corintios 2, versículo 8. A la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué nos reveló esas cosas? Por su Espíritu, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Significa que el Espíritu Santo conoce todo. Esa es la omnisciencia de Dios. Y luego dice el versículo 11: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Está captando que el que conoció todas las cosas de Dios es el espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu de Dios es Dios, así sencillo. Por eso está comparando el espíritu del hombre con el mismo hombre. ¿Qué significa el espíritu del hombre con el mismo hombre? Que el hombre está compuesto de alma y de cuerpo. Pero el que sabe todas las cosas de ustedes mismos, es su propio espíritu, conoce todo. Asimismo el Espíritu de Dios conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios. Es decir, el Espíritu de Jehová es Jehová mismo, para que me entiendan. Entonces está captando lo que es la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, absolutamente todo. Pero la pregunta es, ¿Dios sabrá quién se va a ir al infierno el día de mañana, hermano? ¿Dios sabrá quién se va a ir al infierno? ¿Ustedes qué creen? ¿Dios sabe quién se va a ir al infierno? ¿El nombre de la persona, apellido y todo? Pues yo quiero decirle que no. Dios no sabe quién se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, vamos, predicamos en Plaza Tapatía, alguien escucha la voz de Dios, Dios sabe que esa persona va a entrar al reino de los cielos. Alguien dice, están locos esos, son de una religión, no les hagan caso. ¿Qué es lo que sabe Dios? Que se le predicó el evangelio y rechazaron al Salvador. Y eso es lo que sabe Dios, que esa persona va al infierno cuando la persona rechazó al Salvador. Pero automáticamente Dios no sabe si la persona va a decidir en su libre albedrío aceptar o rechazar a Jesucristo. ¿Está captando? Porque Dios envía su Espíritu para que lo redarguya. Ya lo redarguyó el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo los convenció y les dijo, ¿sabes qué? Acepta al Salvador del cual están predicando ahí enfrente. Y la persona dice, no, déjame con mi religión, me quedo con mi creencia, yo prefiero seguir a Buda.
Dios lo único que sabía era que se le predicó el evangelio, que la persona rechazó a Cristo Jesús, y automáticamente en ese momento Dios se entera que la persona, al rechazar a Cristo Jesús, entonces sí se entera que esa persona va al Seol, pero con la opción de que si habita más tiempo en la tierra tiene la oportunidad de oír más adelante de Cristo Jesús, y nuevamente el Espíritu Santo lo convenza y reciba a Cristo Jesús y sea salvo. ¿Está captando? No creemos en la predestinación calvinista. La predestinación calvinista dice que Dios creó a unos para que se vayan al infierno y a otros para ser salvos. No puede Dios crear personas para llevarlos al infierno. Imagínense qué esperanza tendrían los de afuera. Entonces no predicaríamos el evangelio. ¿Para qué les predico a los que se van a, si Dios ya los destinó a irse al infierno? ¿Para qué les predico? Entonces Dios no crea personas para enviarlos al infierno, jamás, porque Él es un Dios de amor. Él nos creó a su imagen, semejanza. Pecó aquel hombre llamado Adán. Entonces no fue culpa de Dios que las personas estén yendo al Seol, fue culpa de Adán. Y es culpa de las personas que no reciban a Cristo Jesús, no es culpa de Dios. ¿Está captando? Vamos a San Juan capítulo, y ya con esto termino. ¿Está conociendo la omnisciencia de Dios? ¿Qué es lo que todo lo sabe el Espíritu Santo? Todo lo sabe. Pero el libre albedrío de los seres humanos, Él no puede saber si van a rechazar o recibir a Cristo Jesús, porque Él llega y los quiere convencer a ellos también. De antemano, legalmente, a través del sacrificio de Jesús, para Él es como si Él ya hizo toda la obra redentora, y aquí ya para Él legalmente, a través del sacrificio de Jesús y del derramamiento de sangre, Él dice: yo ya salvé a todos. Esos todos tienen que creer en el Salvador para que sean salvos, pero yo ya los salvé a todos. Es decir, Dios ya no puede hacer más que redarguirlos con el Espíritu Santo para que crean en Cristo Jesús. Pero ¿qué creen? Muchos pasan y oyen, ven el predicador que está enfrente ahí en la Plaza Tapatía, les ha tocado verlos, ¿verdad? Van caminando, de repente voltean, qué buena onda, ¿verdad? Grita suave el hermano ahí, habla suave, no te hacen así, ¿no? Si me va bien, si nos va bien. En otras ocasiones van pasando y hacen ser religiosos. Bueno, el caso es que usted se encuentra personas que no quieren aceptar a Cristo Jesús. Esos cristianos andan ahí. Entonces debemos de entender que el Espíritu Santo está a través de nosotros en Plaza Tapatía, a través de otros hermanos que se pusieron más tarde, cerquita donde nos ponemos nosotros, les está hablando. Con nosotros les habla con mucho amor, ¿no? Porque le decimos que Dios los ama, que Dios no puede hacerles daño, que Dios los acepta así como están, que vengan a Cristo. Los otros hermanos no, por ahí les enseñan un poquito del infierno, ¿no? Les dicen que se escapen del fuego y el infierno. No, nosotros les hablamos de Cristo Jesús para que se escapen de lo mismo, pero con otro mensaje de amor, ¿verdad? Y manifestación del poder del Espíritu Santo social. Entonces, concluyo con esta cita bíblica para que usted entienda, San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, Jesús mismo dijo estas palabras, que Él no venía a condenar, sino a salvar al mundo. San Juan capítulo 3, versículo 17. San Juan 3:17, por favor capte este mensaje. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Se da cuenta que no lo envió para condenarlo? ¿Verdad que no? Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo. Por lo tanto, nosotros, menos los seres humanos, podemos condenar a alguien. Como dice que un hermano predicaba por ahí, un evangelista que predicaba, y el que pasaba y aceptaba a Cristo Jesús, bienvenido, hijo mío. Pero al que pasaba y decía,
¿Qué cree que le decía el hermano este? Vete al infierno, te envío al infierno en este momento. No podemos enviar al infierno a las personas. Nosotros no somos Dios para enviar a las personas al infierno. ¿No quiere nada con Cristo Jesús? Que te vaya bien, te bendigo en el nombre de Jesús. Ya más adelante declaro que vas a escuchar y vas a recibir a Jesús. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Se ha dado cuenta? A eso envió a Jesús. Eso envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para hacerlo salvo por medio de él. El que en él cree, sí, fíjese, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, el Espíritu Santo lo único que conoce es lo que está escrito en su palabra. Que si alguien cree en Jesús no es condenado, pero si alguien no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, entonces sí ya ha sido condenado. El Espíritu Santo en ese momento se entera que la persona rechazó a Jesús, y el diablo a lo mejor el siguiente día lo mató de un ataque cardíaco. Y el Espíritu Santo entonces sí supo que esa persona un día anterior había rechazado a Jesús y que iba directamente al Seol, Hades o infierno. Pero el Espíritu Santo, desde antes de la creación, no entendía, no sabía, para que me entienda, si esa persona iba a rechazar o recibir a Jesús. Por eso le dio libre albedrío. Excepto que el Espíritu Santo nos haya creado robots y que a uno diga: este robotito camina al infierno, este robotito camina al cielo. Excepto, pero como él no nos creó robots, dijo: yo les doy el libre albedrío de decidir, pero escoge la vida, dice Deuteronomio 30:19. Escogen la vida para que vivan, y la vida es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Y en Deuteronomio 30:19 dice: he puesto la vida y la muerte. Y luego dice Dios: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Espíritu Santo sí sabe, en pocas palabras, que Él estuvo allí operando en la persona, y Él sabe que si alguien se dejó convencer por su palabra y por su presencia y recibió a Cristo, el Espíritu Santo sabe que va entonces al cielo. Pero si la persona rechazó a Jesús, el Espíritu Santo se entera que en su libre albedrío la persona, al decidir rechazar a Jesús, sabe el Espíritu Santo que va al infierno. Por consecuencia, el conocimiento o la omnisciencia del Espíritu Santo va relacionado a lo que Él dejó escrito en su palabra. Él todo lo sabe. ¿Cuántos saben? Todo lo sabe de acuerdo a lo que Él dejó escrito en su palabra. Él sabe que si usted continúa en Cristo Jesús, Él sabe que Él lo va a liberar de enfermedades, de muertes prematuras, le va a dar su protección divina para todo, lo va a ir restaurando su cuerpo para que ni siquiera le toque una enfermedad, va a irle prosperando económicamente, lo va a seguir bendiciendo. Eso sí lo sabe Dios. Pero Dios sabe que si nosotros rechazamos a Dios, aún siendo cristianos o creyentes o hijos de Dios, si nosotros decidimos ya no congregarnos en ningún lugar, ya no escuchar palabra e irnos por otro camino, Dios sabe que vamos por un camino torcido, un camino de muerte. Y Dios sabe que no vamos por buen camino, y ese camino nos va a llevar a la muerte, a la destrucción. Dios lo sabe. ¿Me explico? Pero Él no puede violar mi libre albedrío ni el de usted para manipularlo y decirle: me tienes que seguir a mí, me tienes que seguir. Él no puede, porque Él le dio a usted un libre albedrío para que usted decida, y de ahí viene la fe en Cristo Jesús. Bueno, entonces la omnisciencia de Dios está captando que el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es eterno, pero también es omnisciente en el sentido que todo lo sabe, porque Él dejó escrito su palabra y Él todo lo sabe. Él sabe que en el futuro la persona que reciba a Cristo Jesús va a ser salvo, pero Él sabe que en el futuro la persona que no reciba a Cristo Jesús
no va a ser salvo. Pero Él sabe que si usted continúa en Cristo Jesús, en el futuro usted va a ver las bendiciones de Dios manifestándose. Él sabe que si una persona rechazó la palabra, nació de nuevo, nunca decidió congregarse, sabe que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, sabe que en un momento dado Satanás lo va a devorar porque anda como una oveja aislada del cuerpo de Cristo, aunque es parte del cuerpo, pero está retirada del cuerpo. ¿Me explico? Por consecuencia, sabe Dios que Satanás anda como león rugiente y en un momento dado va a quererlo destruir. Por eso Dios nos dice: no dejen de congregarse. No dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí es donde escuchamos palabra de alimento espiritual, ahí es donde adoramos a Dios, se manifiesta el Espíritu Santo en milagros, señales, maravillas. Vamos a ponernos de pie, dale gracias a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel, Señor, a tus promesas. Gracias, Espíritu Santo, hemos entendido ahora tus atributos, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que tú eres Dios mismo aquí en la tierra. Hemos entendido que eres eterno, porque tú eres el principio y el fin. No hay en ti, Señor, algo creado, solamente ni tú fuiste creado, Espíritu Santo. Entendemos que no eres una persona humana, sino divina, y creemos que en ti no hay principio ni hay fin, Señor. Que tú eres el Espíritu de Dios, que todo lo conoce, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Creemos que si seguimos en tu camino, Señor, tú ya sabes hasta dónde nos vas a llevar, Espíritu Santo, hasta dónde nos vas a dirigir, porque eres nuestro guía y nuestro maestro. Sabemos que tú tienes lo mejor y quieres lo mejor para nuestras vidas. Hemos entendido tu omnipotencia, Espíritu Santo, que tú todo lo puedes, Espíritu Santo, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus atributos de santidad, de amor. Yo he entendido, Señor, que tú no eres capaz de enfermarme, al contrario, si eres capaz de sanarme, porque está escrito en tu palabra que tú eres el que se manifiesta cada vez que vemos un milagro, Espíritu Santo. Hemos entendido tu eternidad por los siglos de los siglos. Tú seguirás siendo el Espíritu de Dios ahora en el nuevo pacto, manifestándose dentro de mi corazón. Dile: tú estás dentro de mi corazón. Tú estás dentro de mi corazón, Espíritu Santo. Tú habitas dentro de mi corazón. Por consecuencia, cuando venga Cristo Jesús en las nubes, tú vas a vivificar mi cuerpo, transformándolo en un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria, para irme a los cielos juntamente con Jesús. Yo lo creo, Espíritu Santo, por esa supereminente grandeza de tu poder para con nosotros los que hemos creído. Por eso recibimos tu herencia, porque tú nos das el poder, Señor, para seguir adelante en esta tierra, y por ese poder podemos subsistir, maravilloso Espíritu Santo. Por eso yo te amo, porque eres mi amigo fiel, mi compañero, eres mi maestro. Yo decido dejarme guiar por ti, Espíritu Santo. Decido aceptar tu guianza, porque tú me llevas para que yo pueda reposar en delicados pastos. Tú eres el que me das el alimento a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Comienza a adorar al Espíritu Santo, comienza a alabarlo. Espíritu Santo, yo te alabo, yo te adoro, Espíritu Santo. Maravilloso eres, precioso Espíritu Santo. Tu presencia es palpable aquí en este lugar.